Voces afrodiaspóricas vidas desde el sur, una serie sonora de la colectiva afrodiaspórica Umbegu, narrativas, miradas y memorias de mujeres desde la Amazonía. Episodio 3, buscándola a ella, me encontré. Ana Belén es hija de una mujer fuerte, valiente, que decidió en su momento, pese a todas las circunstancias, gestar una vida y que hoy, gracias a ese primer avance que fue gestar mi vida, hoy puedo decir que soy una líder afrodescendiente de mi departamento del Putumayo. Esta es la historia de Ana Belén Usuriaga, una mujer cimarrona, como ella misma se define, una afro-cimarrona de la Amazonía colombiana. Ana Belén encarna el espíritu de libertad que sus ancestros y ancestras legaron desde hace más de 200 años, cuando huyeron de la esclavitud para liberarse de las cadenas físicas que les oprimían. Hoy, Ana Belén Usuriaga, representante legal del Consejo Comunitario Kunta Kinte y miembro directiva de Cimarrón Putumayo, trabaja desde su proceso organizativo para que niños, niñas, jóvenes y comunidades enteras puedan liberarse también de las cadenas mentales que dejó la historia como consecuencia. Hoy la historia de Ana Belén nos conduce a Puerto Asís, donde vive, y nos invita a reconocer la fortaleza que se refleja en cada palabra que pronuncia. La escuchamos a ella, quien ha transformado el dolor y el amor en una semilla de esperanza. Bueno, para mí inicia el proceso de liderazgo en el año 2004, más o menos, digamos de manera fuerte. Pero inicia el liderazgo ya afro. Ana Belén es hija adoptiva y creció en una familia mestiza, siendo ella una niña afrodescendiente. Al principio no percibía ninguna diferencia, pero desde muy corta edad la sociedad le mostró que había quienes la trataban distinto, señalándole esas diferencias a través del racismo. Cuando aproximadamente tenía unos 8 años, yo estudié en el Ciudad de Asís y ahí era un momento difícil que enfrentaba en mi vida, donde empezaba a entender la realidad de muchas cosas, que era huérfana, por qué me rechazaban algunas personas. Y cuando descubrí que mis padres con los que estaba creciendo no eran mis padres biológicos, pues yo empecé a generar rebeldía, a generar de pronto esa incertidumbre, esa pesadez por la realidad que me estaba enfrentando. Llegó una etapa de rebeldía o agresividad, dice Ana Belén. También podríamos llamarla una etapa de defensa, de digna rabia. Porque yo empecé a ser quizás agresiva con los niños, con las otras compañeras, cuando me agredían o de pronto me decían algún comentario racista, discriminatorio, la niña calmada empezó a reaccionar. Entonces la profe fue muy estratégica y empezó a decirme, no, tú eres una niña líder, tú vas a estar pendiente del orden, tú vas a estar pendiente de lo que pasa y me estás contando. Esa profesora, a quien Ana Belén recuerda con cariño, la ayudó a canalizar toda su energía hacia el liderazgo. Poco a poco fue encontrando gusto por ello. Pasó de ser representante de su grupo a formar parte del gobierno escolar de toda la institución. Algunos años después, 2 personas llegaron hasta su salón de clase. Llega Ruby Caicedo Maturana y Marlene Cortés a mi vida. Yo estaba en grado 10º, eso fue el año 2004, donde ellas estaban haciendo un proceso interesante de hablarnos de las comunidades afro. Estas 2 mujeres iniciaron un proceso de autorreconocimiento y empoderamiento con niños y niñas afro, enseñándoles sobre sus raíces y la riqueza de su herencia. De contarnos por qué era bonito ser lo que éramos, por qué nuestro cabello era hermoso, por qué nuestras facciones eran bonitas y no éramos ni las de pelo malo, ni éramos las negritas. Y en esa oportunidad yo tenía mi mente blanqueada. Es literal, yo me hice de última y me escondí. En el salón solo habíamos 3 niñas afro y en ese momento yo dije, no, yo no soy afro. Algo en mí era consciente que sí lo era, que era una persona negra, pero realmente no lo quería aceptar y tampoco me identificaba. A través de la lectura, Ruby Caicedo Maturana y Marlene Cortés la acercaron al proceso de Cimarrón.
Ana Belén aceptó por cortesía, sin imaginar que a partir de ese día, entre sillas dispuestas en las calles del barrio Jardín, comenzaría una conversación que transformaría su vida. Sí, porque yo la verdad negra no soy. Y lo dije claramente y ella me dijo, no, tranquila, vaya, sin compromiso, nos vamos a reunir. Llegué acá al barrio Jardín, a este lugar donde antes pues no era esta casa, sino que se colocaban unas sillas aquí afuera en la calle y empezaron a hablarnos de la historia. Y a mí me dejaron una tarea bonita, organizar la biblioteca, hacer el inventario de los libros, mirar qué libros había, y yo empecé con esa curiosidad y encontré pues ahí algo que yo decía, bueno, hablaba de historia afro, un libro de Cimarrón Nacional, del Movimiento Nacional Cimarrón, liderado por Juan de Dios Mosquera Mosquera, y esa fue la ruta para empezar a leer e interesarme sobre la cátedra, y ellos vieron potencial en mí, ese potencial que ya inició en la institución, y lo empezaron a pulir. Ana Belén fue encontrando su reflejo, el de una mujer negra que comenzaba a reconocerse, a entender que su color, su cabello, su historia no eran motivo de vergüenza, sino de herencia. A partir de ese momento, caminando junto a otras mujeres afro, con la base de la confianza que brinda tener referentes positivos, su liderazgo se potenció. Fue consejera municipal de juventudes de su municipio y con los años lideró la organización Cimarrón Putumayo. Entonces estaba a la cabeza de un gran liderazgo, de una gran organización a la cual pues también tuve que enfrentarme a situaciones difíciles donde mayores creían que por ser tan joven no iba a poder, que de pronto iba a dejar el proceso a medias, pero pues gracias a Dios hoy gozo de un reconocimiento como autoridad departamental gracias a ese ejercicio que hice hace 10 años. Cuando Ana Belén habla de aquellas mujeres, compañeras y hermanas, su voz se llena de gratitud. Ellas, Ruby y Marlene, no solo la invitaron a leer, le mostraron el camino de la educación como herramienta fundamental para transformar el mundo. Hoy las considero como mis hermanas del proceso porque seguimos juntas, seguimos construyendo juntas. Desde los diversos escenarios en los que estemos, siempre somos un equipo que construye, que estamos dispuestas a apoyar, a formar, porque Cimarrón se cimienta o considera que la educación es un arma poderosa para transformar. Y desde la educación podemos nosotros hacer grandes cosas. Para nosotros, en la consigna de ese entonces del 2004, que hicimos un gran encuentro de movilización de jóvenes, decíamos que un nuevo Putumayo sí es posible si se invierte en la juventud. Hoy, 2 décadas después, aquella juventud cimarrona lidera procesos en todo el departamento. Son profesionales que aportan a su territorio, entre ellas Ana Belén, la niña que un día dijo «yo no soy negra» y hoy se nombra con orgullo. Sin embargo, el camino para llegar hasta allí no ha sido nada fácil. Entonces siempre es difícil construir, pero poder pararse y decir soy afrodescendiente, soy afrocimarrona con orgullo, en mi caso ha requerido un proceso de más de 20 años. Yo llevo 24 años construyendo lo que soy, 24 años aprendiendo día a día de que soy una mujer valiosa, que soy una mujer virtuosa, que tengo mayor melanina que el resto, pero que no soy diferente a los demás, que tengo una cultura rica, que los aportes significativos que se ha hecho al territorio y a Colombia se lo debemos a esa comunidad afro que llegó, a esa comunidad africana que llegó en condición de esclava y que hoy nosotros somos los encargados de seguir ese legado. Lo que también hace que este proceso sea difícil es que en Putumayo la mayoría de la población es blanca o mestiza, seguida por la población indígena. De un total de 348.182 habitantes, el 18.3% se reconoce como indígena y solo el 3.7% como afrodescendiente, según el censo y las proyecciones del Departamento Nacional de Estadística, DANE. En este escenario, según la percepción de Ana Belén, es un territorio que ha tenido dificultades para reconocer la negritud que lo habita y que al mismo tiempo contribuye con su bienestar. Bueno, como mujer afrodescendiente en un departamento étnico donde la mayoría de la población es indígena y que lo étnico solo lo consideran
indígena, se les olvida que también existimos como afrodescendientes. Es difícil, no es fácil, pero es posible hacer un ejercicio interesante dentro del departamento de reconocimiento y sobre todo de defensa de lo que somos, de trabajar la identidad, porque muchas veces en un departamento donde hay esta mezcla tan visible, ese mestizaje tan amplio y sobre todo donde las comunidades indígenas priman, pues muchos no se reconocen como tal. El racismo a veces se disfraza de chistes, se infiltra en los gestos, en las palabras, en las imágenes que nunca aparecen en los libros. La escuela es uno de los escenarios donde más se afecta a la autoestima, especialmente en esa primera etapa de la vida en la que buscamos pertenecer y sentirnos cuidadas. Para Ana Belén, el racismo escolar fue una constante durante su infancia. En Cimarrón Putumayo, la educación se siembra como semilla de cambio. Hay que partir de que los niños y las niñas no nacen siendo racistas ni discriminatorios. Somos nosotros los adultos quienes les enseñamos eso o quienes marcamos la diferencia entre un color y otro, ¿sí? Entonces, desde nuestro ejercicio, desde nuestro rol, es poder enseñarle a nuestros hijos, en mi caso particular, con nuestros hijos, enseñarles primeramente quiénes son, explicarles la importancia de su cabello, la importancia de sus rasgos, la importancia de la cultura, que conozcan su historia, que se apropien de ella y también en la institución cuando se presentan actos de racismo, de discriminación, que ellos tengan la confianza de poder contarle a papá, mamá, para poder nosotros abordar las instituciones educativas en las cuales esta situación se está presentando, porque a estas alturas se sigue presentando discriminación y racismo. Según Ana Belén, ese camino no depende únicamente de los niños, niñas, ni de sus padres que puedan fortalecer sus herramientas. También requiere de manera urgente una transformación estructural de las instituciones educativas. Las instituciones educativas, se puede decir, es un escenario que forma, pero también es un escenario donde realmente se ve muy marcada la discriminación y el racismo por parte de la estructura educativa, de la parte administrativa. No se le da el mismo trato a un niño afro como se trata a un niño mestizo. E igual hay diferencias entre el indígena y el afro dentro de una institución educativa. Desde Cimarrón Putumayo, donde la mayoría de sus lideresas son mujeres, también se trabaja en derribar estereotipos con un enfoque de género, en desarmar aquellas cadenas mentales que, aunque seamos personas afrodescendientes, muchas veces seguimos cargando sin habernos liberado de ellas. También hemos trabajado en temas de la ruta que hay que establecer para el tema de violencia basada en género en el departamento de las mujeres y de la población afro. Sí, porque no es lo mismo hablar de violencias basadas en género en una población mestiza a hablarlo en una comunidad afro, con una mujer afro, con un chico o una chica que de pronto tiene su identidad de género diferente, ¿sí? Y además que sumado a esto sea afro, entonces es mayormente discriminado, ¿sí? Entonces debemos nosotros desde nuestros escenarios siempre hablar de esas realidades de los territorios. No podemos callar, no podemos invisibilizar esas situaciones que la sociedad se ha encargado de maquillar o invisibilizar de alguna forma. La sexualización de las mujeres negras es una realidad que se vive en Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica y su tablero de cifras, de las 14.380 mujeres víctimas de violencia sexual registradas en el conflicto armado colombiano entre 1958 y 2022, 1.357 pertenecen a pueblos étnicos y de estas el 87.3%, es decir, 1.181 mujeres son afrodescendientes, lo que evidencia que las mujeres afrocolombianas han sido las principales víctimas de este tipo de violencia en el marco del conflicto. Esta realidad no está alejada de la experiencia de Ana Belén, un racismo vivo que se enfrenta a diario y que afecta tanto el tejido social como la autoestima en los procesos individuales. Para algunos es un tabú de hablar de ello, pero a la mujer afro, a la población
negra, la comunidad negra, se nos ha sexualizado por ser afrodescendientes, por nuestras facciones, por nuestro cuerpo, por nuestro caminar, por nuestra belleza. Y eso lo maquillan, eso no lo hacen ver desde otros escenarios, y nosotros tenemos que ser esa voz viva donde contemos que es necesario empezar a tumbar a esos gigantes que son esquemas mentales que nos hemos creado desde niños, donde sexualizamos a la mujer afro, donde discriminamos y hacemos un ejercicio de racismo, incluso el mismo endorracismo, porque también se ha construido unos códigos de endorracismo donde yo no acepto al otro por la condición de piel, por su forma de hablar, aún siendo afrodescendiente también. Ana Belén aprendió a liderar desde la escuela. El liderazgo la salvó de la rabia y la convirtió en esperanza. Pero había heridas que solo podían ser sanadas con la verdad. Fue un ejercicio que inicié a mi edad de 20 años, porque aunque a los 8 descubrí que mis padres con los que estaba, con los que me criaron, no eran mis padres biológicos, entendí que mi mamá no estaba, que había sido asesinada, y en un momento de mi adolescencia me cerré a ese capítulo de mi vida y dije, no, mis papás son ellos porque conecté con el corazón y no me interesa buscar a mi mamá, no me interesa saber nada. Pero llegó un momento en su vida, en medio de su autorreconocimiento, en que Ana Belén sintió la necesidad de profundizar en el encuentro con sus raíces, con su negritud. El camino para llegar allí era claro. Debía buscar a Diolina Usuriaga Rodríguez, su madre biológica, desaparecida en 1987. A los 20 años, cuando tuvo su primera hija en brazos, comprendió la fuerza del vínculo que une a una madre y a una hija. Y fue entonces cuando decidió buscar a su madre para encontrar su historia afro desde la búsqueda más profunda de su vida. Se presume fue asesinada en el mes de junio de 1987 a escasos 6 meses de nacida de Ana Belén Usuriaga, su hija, y la cual hoy pues la busca incansablemente. Creo que esa parte de mujer buscadora, la esperanza viva de seguir buscándola, también ha construido a Ana Belén como una mujer fuerte, como una mujer que no se rinde, como una mujer que de pronto, a pesar de las adversidades, a pesar de los señalamientos, como huérfana, como hija de la bazuquera, como la negra HP, como la negra culpable de todo lo malo, hoy pueda tener mi frente en alto y decir, allá no está la negra HP, sino esa niña, esa mujer líder, esa madre ejemplar, esa mujer emprendedora. En el proceso de búsqueda, Ana Belén cuenta que aunque lo inició hace varios años de manera autónoma y casi silenciosa, desde hace cerca de 5 años ha podido compartirlo, acompañada por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y de otras personas buscadoras, ha logrado poner su proceso en común, encontrarse junto a otros y otras y sanar poco a poco los dolores que causa la incertidumbre y la ausencia. Sin embargo, durante mucho tiempo se sintió de nuevo diferente a los demás, pues buscaba a alguien a quien nunca había visto. Ana Belén nació en un baño público cuando tenía 7 meses de gestación y pocos minutos después, por alguien distinto a su madre, fue llevada a un hospital y luego al bienestar familiar. Después de eso, inició su vida con la familia de corazón, como llama a sus padres adoptivos, Laureano Gómez y María Zambrano. Sé que mi mamá es afrodescendiente, es una mujer negra, es una mujer hermosa que se parece mucho a mí. En marzo del 2025, por primera vez Ana Belén pudo, después de tantos años de búsqueda, ver una fotografía de su madre. Finalmente obtuvo la certeza que tanto había esperado y descubrió cuánto se parece a ella. Fueron 2 días llenos de emociones intensas. Entonces, para mí eso fue impactante porque pude identificar que se parecía a mí de alguna forma, encontrar facciones de ella en mis hijas. Entonces, para mí eso era desbordante. Lloré como 2 días. Fue una terapia de choque, digamos, muy fuerte para mí en su momento, porque yo vivía de la historia de otros que me contaban que cómo era mi mamá, la estatura de mi mamá, el color de mi mamá,
la posibilidad de cómo era ella para hablar, de cómo caminaba, pero no había visto nunca una imagen. Siempre estaba recreando la imagen de ella en mi cabeza a través de los cuentos de otros. Y que al menos me hayan dado la oportunidad en la registraduría ver esa foto de mi mamá ahí, porque como es una información que no pueden entregar, pero que la persona que estaba profesional ahí atendiendo, cuando le expliqué la razón de lo que quería hacer, se solidarizó conmigo y me dijo: ven, te voy a presentar a tu mamá. Y que me haya mostrado la foto, o sea, para mí fue un momento que no sé cómo explicarlo con palabras, pero desbordó a Ana Belén. Y aún me desborda porque para mí era importante conocerla. Esta imagen fue tan significativa que sintió que un camino se trazaba frente a ella. Yo buscando, quiero encontrar a mi mamá, pero en esa búsqueda me encontré yo. En algún momento de mi vida sentí que si mi vida no tenía sentido, yo me iba a suicidar. Yo decía, ¿para qué vivo así? Si no hay sentido. Pero en medio de todo encontré ese sentido. Mis hijas me dieron un horizonte, pero el ver la imagen de mi mamá terminó de enrutarme de alguna forma. Entonces me volví a encontrar. En medio de esta búsqueda me volví a encontrar. Y hoy digo, vale la pena. Aunque aún no la encuentro, aún no tengo quizás unos huesos que los vaya a enterrar, un lugar donde yo pueda ir a llorar, un lugar en el que yo pueda ir a decir todo lo que pienso, o por lo menos ir a contar algo. Ana Belén guarda la esperanza de encontrar a su madre. Necesito encontrarla, menciona desde la profundidad de sus palabras, por su paz mental. Y si no es con vida, al menos quiere encontrar su cuerpo, pero sobre todo su verdad. ¿Quién era? ¿Por qué llegó al Putumayo? ¿Dónde está su familia? ¿Quién es su papá? ¿Por qué su mamá cayó en las drogas? ¿Por qué llegó embarazada al Putumayo? Son muchas preguntas que rondan a diario en su cabeza, buscando pistas de aquella historia que falta en su relato. Como terapia y fuente de fuerza, Ana Belén ha encontrado en la escritura un refugio. Escribe poesías, le escribe a su madre y a la vez se convierte en esperanza para quienes lideran la búsqueda de más de 130.000 personas desaparecidas por el conflicto en Colombia. Entonces quiero entender algunas cosas, y eso hace falta en mi vida para poder también tener tranquilidad de alguna forma y poder contarle a mis hijas no solo la historia de cómo se construyó Ana Belén, sino quién es Ana Belén, de dónde viene Ana Belén, y poderles contar con orgullo, con mucho más orgullo del que ya tengo, poderles decir, esta es su abuela, esta es su mamita, es Ana Belén, que toda su historia de tristeza la ha narrado a través de pequeños fragmentos de poesía, coplas, pensamientos ligeros que hacen parte del proceso de poder desahogar. Porque cuando hay momentos depresivos, hay momentos tristes, la única opción que te ayuda, sobre todo cuando no sabes aquí con quién hablar, a quién contarle tu historia, porque la gente te ve fuerte, no como la que necesita ser escuchada, sino como la que escucha. Y muchas veces no puedes flaquear o que el resto te vea flaquear. Una forma de desahogar. Y aquí está uno de sus relatos, uno de aquellos que dice que escribe para sacar el dolor, que no se los aprende, aclara, porque precisamente es algo con lo que no se quiere quedar. Escribe por la necesidad de expresar sus emociones. Mi última poesía fue escrita el 16 de agosto del 2025, la cual se llama En tu búsqueda. Senderos y extensiones de tierra he recorrido, entre vacas y montañas he buscado, con la gente, con el viento, con los animales y en ocasiones con los árboles he hablado. Y a mi Dios con fe y esperanza he implorado. Con este dolor y zozobra que me ha desesperado y acompañado, en tu búsqueda no he cesado. A donde dicen que te han visto, allí he llegado. A donde dice que fuiste, allí he estado, reconstruyendo tus vivencias para encontrar tu existencia y vitalizar mi existencia. Madre, padre, hijos, hermanos, no hemos parado desde el momento mismo en que desaparecieron.
por ustedes recorremos senderos, potreros, montañas y ríos hasta encontrarlos. He dicho Abu. Abu son las siglas de su nombre, Ana Belén Usuriaga, y en árabe tiene un significado relacionado con la sabiduría. Todo lo que escribe lo atesora en su mochila, sus frases la acompañan como su mochila, porque como ella dice, su mundo siempre será narrado. Ana Belén tiene sus propias banderas, la justicia, la verdad, el amor de su familia y la búsqueda incansable de su madre. Pero en sí, a mí de alguna forma, la justicia, la verdad, digo yo siempre que ante todo uno debe siempre ser justo, honesto, sincero, y en toda esta fortaleza o lo que más busco encuentro mi familia. Mis hijas son mi horizonte, mis hijas son mi guía, mis hijas son mi brújula. Ellas son ese caminar que necesito diario, y cuando estoy cansada ellas me reconfortan. Son parte de esa bandera que busca justicia, que busca verdad y que busca de alguna forma reparación también. No económica, pero sí una reparación que dignifica mi alma, y para mí la mejor reparación es poder encontrar a mi señora madre. Mientras tanto, en medio de su búsqueda, continúa cimarroneando, siendo una lideresa afro con la frente en alto y la fuerza de su comunidad, de sus ancestras, de sus hijas, de su madre. Les diría que no nos rindamos nunca, que somos mujeres preciosas, que nos amemos por lo que somos, que somos mujeres virtuosas, valemos bastante, y que no paremos de educarnos y también de formar a otros, porque como mujeres gestoras de vida, nuestra misión grande es poder formar a esa nueva generación que estamos pariendo día a día. Somos mujeres valiosas que merecemos estar en los mejores lugares, en lugares más altos. Entonces debemos prepararnos, debemos educarnos para estar allá direccionando. Como Ana Belén, miles de mujeres afrocolombianas siguen buscando verdad, justicia y reconocimiento en un país que apenas empieza a escucharlas. Les esperamos en un próximo episodio de Vidas Afrodiaspóricas, Voces desde el Sur. A Ana Belén Usuriaga, afrocimarrona del Putumayo, gracias por sembrar dignidad y amor en cada palabra. Esta serie es posible gracias a la beca de creación y producción de contenidos audiovisuales, radiofónicos o digitales realizado por grupos étnicos del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio. En la narración, Yuri Rodríguez, Caterine Vargas y Betsy Pino. En el guión, Caterine Vargas, Yuri Rodríguez y Betsy Pino. Composición y diseño sonoro, Jorge Iván Ramírez. Edición y mezcla, Marcela Vargas. Esta grabación fue realizada en Rainstick Producciones.